Colosenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 12 al versículo 16. Dice la Escritura de la siguiente manera: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oremos. Padre, qué gran bendición, Señor, de estar en este lugar para escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor. Esta hora, Señor, venimos delante de su presencia, quizás con un corazón cargado, Señor, quizás con un corazón afligido, con luchas y pruebas, Padre, pero tú nos mandas, Señor, a que vayamos a ti, Señor, en oración, Padre, y que te pidamos, y como Padre amoroso, y aún como entonamos este himno, tú eres nuestro gran amigo, Señor. Te pedimos por el estudio de hoy, Señor, que tú puedas implantarlo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos salir de este lugar, Señor, fortalecidos y animados, pero también exhortados por medio de tu santa y hermosa palabra. En los méritos de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, nos dice cómo debe ser la vida del creyente que ha sido resucitado en él. El capítulo 3 nos enseña cuál debe ser nuestro comportamiento, de los versículos 14 al 17, en los cuales meditaremos hoy en esta tarde. Funcionan como la clave que hace posible que estas instrucciones se vivan de una manera eficaz en nuestros corazones, no por esfuerzo propio, sino por la obra de Cristo en nosotros. Estos versículos son fundamentales y se pueden aplicar también al contexto familiar, donde las relaciones son más íntimas, pero también donde más se pueden lastimar. En el estudio de la semana pasada miramos cómo Pablo, después de hablarnos de cómo debemos de vestirnos con esas virtudes que reflejan a Cristo, como la misericordia, la humildad, paciencia y perdón, en estos versículos Pablo nos muestra cómo el amor es la clave para hacer posible todas las virtudes que él había dicho anteriormente. Amados hermanos, todas las virtudes que Pablo menciona, como misericordia, paciencia, humildad y perdón, son preciosas, pero sin el amor quedan incompletas. Prácticamente es como una pieza fuera de un rompecabezas. El amor es el ingrediente que puede unir las relaciones de la familia, aún en la fe en Cristo, pero también en el círculo familiar, porque donde el amor de Cristo gobierna, ahí verdaderamente habrá una unidad. Ponga sus ojos rápidamente en el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Se dice que en los días de la Reforma, Juan Calvino enfrentó mucha oposición en la ciudad de Ginebra. Había un hombre en particular que constantemente lo insultaba en público, lo atacaba con palabras hirientes e intentaba desacreditar su ministerio. Un día, ese mismo hombre cayó gravemente enfermo y quedó sin recursos. Cuando muchos lo habían abandonado, fue Calvino mismo quien lo visitó, lo cuidó y proveyó para sus necesidades. Los testigos de aquella acción preguntaban por qué lo hacía, si ese hombre lo había tratado tan mal. Calvino respondió que el amor de Cristo nos llama a no devolver mal por mal, sino a vencer el mal con el bien. Esa muestra de amor desarmó el corazón de su opositor, quien terminó reconciliándose y abrazando la fe con una sinceridad.
Amados hermanos, el amor es la más alta y gloriosa de todas las virtudes que un creyente pueda tener. El amor es el cumplimiento de la ley, toda la ley. Y Jesús lo dijo a los fariseos, recuerdan Mateo 22:34. Esto es un poco largo, pero para dar un poco de contexto. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como verdaderos hijos de Dios, hemos sido llamados a permanecer y caminar en el amor el cual el Señor nos demanda, haciendo el fundamento principal de nuestra vida y como una gran evidencia de que tenemos comunión con el Señor. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Características de un verdadero amor. El apóstol Juan también nos recuerda en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De manera, amados hermanos, que amar no es solamente un mandamiento, sino una evidencia misma de que hemos nacido de nuevo. El verdadero amor es capaz de sanar las heridas del alma, romper las cadenas de odio, restaurar la comunión fraternal y mostrar al mundo la luz gloriosa del Evangelio. Pero miremos también cómo el apóstol Pedro nos llama a vivir en amor. 1 de Pedro 4:8, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor elige perdonar las faltas en el hogar. El amor elige pasar por alto los agravios que te puedan hacer. El amor elige buscar, pedir y dar perdón cuantas veces sean necesarios. Amada iglesia, el amor es el vínculo perfecto que sostiene y preserva la unidad en el hogar, pues en él se manifiesta la paciencia, la misericordia y el perdón que proviene de Dios. Y cuando el amor está presente, entonces el hogar se convierte en un santuario de paz y en un testimonio vivo de la gracia de Dios. Sin un amor, la familia se derrumba, pero donde el amor de Dios habita, florece la verdadera comunión y la vida espiritual se fortalece cada día. Esta semana, hermanos, te animo a que medites en algunas de estas virtudes, las cuales el apóstol Pablo escribió: la mansedumbre, la paciencia, la bondad, la compasión. Pero por encima de todas ellas, reviste tu corazón con el amor, porque es el lazo supremo que nos ayuda a unir todas estas virtudes. Pero mira en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Después de que Pablo dice que el amor es el vínculo perfecto, y cuando éste se está poniendo en práctica, entonces la paz de Dios gobernará en sus corazones. Es cuando cada miembro de la familia está dispuesto a practicar las virtudes dichas. Es cuando se está dispuesto a sufrir el agravio, es cuando está dispuesto a perdonar. Entonces la paz de Dios estará en cada corazón. Y notemos que es interesante que Pablo usa la palabra aquí de gobierno o gobierne y le da la idea de un árbitro. En otras palabras, se podrá decir que el corazón de los creyentes es como si fuera un campo de juego, donde hay pecado como enojo, ira, mentira y maldad. Esos tipos de pecado en muchas ocasiones hacen que puedan surgir problemas con algún otro miembro de la familia o quizás con algún hermano en la fe.
Y es en esas circunstancias cuando la paz de Dios debe ser el árbitro que controle todas nuestras actitudes. Dejen que esa paz de Dios sea el árbitro que interfiera cuando quieran surgir problemas entre la familia, la iglesia o incluso aún entre amigos. Si no dejamos que esa paz nos gobierne como el árbitro, tales comportamientos abren puerta a la división y a la frialdad en nuestros corazones. Pero aún en contraste, cuando en la familia se cultiva el amor, la paciencia, la bondad, el perdón, entonces el hogar se convierte en un espacio de paz y de gran alegría, donde la gracia de Dios fluye libremente y el crecimiento espiritual se fortalece cada día. Por eso, como hijos de Dios, estamos llamados a despojarnos de lo que destruye y a vestirnos de todo lo que nos edifica, para que Cristo sea el centro de nuestro hogar. Es por esa razón que el apóstol Pablo nos exhorta a revestirnos de amor y ponerlo en práctica como fundamento principal de nuestra vida cristiana. Cuando el amor de Dios se convierte en una regla de nuestro comportamiento y en la motivación de nuestro corazón, la paz de Cristo inevitablemente gobernará en nosotros, trayendo armonía al hogar y firmeza a nuestras vidas. Hermanos, es tan importante que nosotros nos llenemos de esa paz de Cristo y que esa paz sea el árbitro que nos ayude a calmar las tempestades y circunstancias cuando lleguen a nuestra vida. Después Pablo le recuerda a sus lectores que ellos fueron llamados también a un solo cuerpo. Ponga sus ojos en el versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Pablo está llamando a su audiencia a que vivan conforme a su llamado, a que vivan en unidad como un solo cuerpo. No puede haber disputas entre los miembros. Dios quiere que, como hijos de Él y como parte de su cuerpo, lejos de que haya conflictos, debe haber unidad entre los creyentes como cuerpo de Cristo. Y como dijimos en el estudio pasado, esta carta está dirigida a la iglesia de Colosas, pero pues la escritura es tan vasta que también se puede aplicar también en el círculo familiar. Cuando la familia está viviendo como un solo cuerpo, las cosas funcionan mejor. Ahora no estoy diciendo que haya familias perfectas, que en realidad no las hay, pero cuando cada miembro se esfuerza por vivir en unidad como un solo cuerpo, sin duda habrá más amor y perdón dentro del círculo cristiano. El hogar es el campo donde se debe de trabajar, y es ahí donde el principio del amor se pone a prueba de una manera constante. Cuando la familia está constantemente poniendo por práctica el amor de Dios, el resultado será una alabanza de agradecimiento al Señor. Y es lo que Pablo nos dice en la última frase del versículo 15: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Como creyentes sabemos que no estamos solos y que hay más hermanos que forman el mismo cuerpo de creyentes, los cuales el Señor ha añadido por su gracia. El que el Señor por su gracia nos haya llamado a ser parte de su cuerpo, parte de su iglesia, es motivo para estar agradecidos con Él. Este agradecimiento no es simplemente un gracias, Señor. No, es una manera de adoración constante que no se limita únicamente a los miércoles o a los domingos, sino más bien a una vida diaria de agradecimiento a Dios. En el momento que tú abres tus ojos en el día, hermano, tú debes de agradecer a Dios. Como creyentes hay tantas maneras de ser agradecidos con nuestro amado Señor. Una, creo, y la más principal es por la salvación de nuestras almas, por su palabra, por el sol, las estrellas, el aire que respiramos. E incluso el salmista en su último salmo escribió, Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia en su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Fíjese lo que dice el versículo 6 de este mismo Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Hermanos, si usted está respirando en esta hora,
Debes de ser agradecido con Dios. El Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mira, hermanos, a veces como creyentes no tenemos mucho por qué agradecer, en el sentido de que decimos, bueno, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios? Este hermoso salmo nos dice, el verso 3, Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, hay tanto por qué agradecer a nuestro amado Señor. Y el mandato de Pablo es que debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Ahora, después de que Pablo exhortara a ser agradecidos, el siguiente versículo nos dirá la fuente de donde proviene precisamente el agradecimiento a nuestro Señor. Verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El medio que todo creyente tiene para poder cumplir o vivir las virtudes citadas anteriormente, así también como el soportarse y perdonarse, no solo se limita a la iglesia, sino también en el círculo familiar, es estar saturados de la palabra de Cristo. La palabra que Pablo usa aquí en morar tiene la idea de habitar o residir internamente. En otras palabras, se trata de permitir que la palabra de Dios habite plenamente en nuestros corazones. No debe ser meramente un huésped temporal en nuestra vida, sino la dueña y guía de nuestro hogar, gobernando cada pensamiento, palabra y acción. Cuando la palabra de Cristo es quien dirige nuestra casa, la familia se fortalece, la paz se mantiene y el amor se manifiesta de manera genuina y constantemente. Uno de los problemas que afectan a las familias se encuentra en que sus miembros han dejado precisamente de llenarse de la palabra de Dios. Si como familia no estamos constantemente llenándolos de la palabra de Cristo, el hogar pierde la paz, hay falta de perdón y da lugar a muchos problemas. Cuando el padre de familia, escucha esto, hermano, cuando el padre de familia deja de llenarse de la palabra de Dios, se convierte en una presa fácil de la frustración y la irritabilidad, reaccionando con mayor facilidad ante las tensiones del hogar. Por ello, es muy importante que los padres estén llenos cada momento, o estén llenándose cada momento de la palabra del Señor, permitiendo que Dios transforme y gobierne su actuar a cada momento. Si la palabra de Cristo no está siendo morada en nosotros, hay algunas implicaciones. Por ejemplo, el esposo no podrá amar a su esposa de la manera que Dios lo ordena. La esposa no estará sujeta a su esposo, así como Cristo lo manda. Los hijos no estarán sujetos a los padres, como el Señor también lo ordena. Los padres no serán pacientes con sus hijos y los provocarán a ira constantemente. Por eso resulta, amados hermanos, tan importante que la familia se llene de la palabra de Dios constantemente, permitiendo que sus enseñanzas guíen cada pensamiento y cada acción en nuestras vidas. Solo así, haciendo que la palabra de Cristo more en cada miembro, se podrá transformar de una manera genuina las relaciones. Pero miremos a continuación cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la palabra del Señor debe ser en abundancia. Esta palabra que Pablo usa de abundancia tiene la idea de sin escasez. En otras palabras, Pablo nos exhorta que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Nos está llamando a que la Biblia no sea únicamente un adorno en nuestra casa, sino la fuente continua de guía y consuelo y transformación en nuestras vidas. Yo no sé, amado hermano, cuántos de nosotros después de que se termina el servicio o llega el lunes, toma la escritura, la lee, la escudriña, o simplemente la guardamos en el buró o en el librero y la dejamos ahí olvidada. Es importante, amados hermanos, que como creyentes nos estemos llenando
continuamente de la palabra de Dios. Así como un vaso lleno hasta rebosar desborda su contenido, así debe ser nuestra vida, rebosante de la palabra de Dios, de manera que sea visible en nuestro caminar, en nuestra conducta. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros significa entonces que debe estar de manera rica, profunda y sin escasez. Es lamentable que muchos creyentes no puedan afirmar con honestidad que la palabra de Dios more abundantemente en sus corazones porque no se toman el tiempo de leerla, estudiarla y atesorarla en su corazón. Yo te pregunto en esta hora, amado hermano, ¿qué tanto tomas tiempo para leer la palabra del Señor? El apóstol Pedro nos dijo que desear la leche no adulterada. Esta leche es la palabra de Dios, desear como niño. Pero lastimosamente, hermanos, muchos que profesan ser cristianos no leen, no escudriñan la palabra del Señor. No la escudriñan. Ella nos guía en cuál debe ser nuestro comportamiento y nos ayuda a poner en práctica las virtudes que Pablo escribe en esta carta. Si estamos llenándonos de ella de manera progresiva, ella nos transformará. Miremos lo que Pablo escribió en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta misma frase de ser llenos del Espíritu es la misma que dijo en Colosenses, que la palabra de Cristo more en nosotros. Hermano, si deseas observar cómo afecta la falta de la llenura de la palabra a un integrante de la familia, solo fíjate, hermano, en la manera en que trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos o a sus padres. Esta será una evidencia clara de una persona que no se está llenando de la palabra del Señor. La ausencia de la palabra en el corazón se refleja rápidamente en actitudes de impaciencia, egoísmo, irritabilidad, frialdad, enojo, ira. Mis amados, mi deseo es que todos nosotros, como esposos, esposas e hijos, permanezcamos en la palabra de Dios, permitiendo que ella nos enseñe de cómo debemos de vivir nuestro caminar diario. Sin ese alimento espiritual constante, nuestra fe se debilita, el corazón se vuelve vulnerable a las distracciones y tentaciones del mundo. Solo cuando dedicamos tiempo a la Escritura, ella nos cambia y nos hace vivir de una manera diferente a la manera en la que vivíamos antes en este mundo. Ahora, ¿por qué Pablo nos hace esta exhortación? Bueno, miramos la siguiente frase, verso 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Lo primero que observamos en nuestro texto es que la abundancia de la palabra de Cristo en nuestras vidas nos capacita para enseñarnos y exhortarnos mutuamente con sabiduría. La palabra que Pablo usa aquí de enseñándoos tiene la idea en el griego de impartir conocimiento. En otras palabras, las Escrituras nos imparten conocimiento de cómo debemos de vivir, pero también de quién es Cristo. ¿Quieres conocer más a tu Señor? ¿Quieres saber más de sus atributos? ¿Quieres saber más sobre su carácter? Ve a las Escrituras, llénate de ellas, haz que ella haga morada en ti, que viva en ti, y entonces tú conocerás más a tu Señor. La Biblia es una carta de amor para nosotros, para sus hijos. Es una carta de amor que nos escribió para que lo conozcamos. La otra palabra que Pablo usa es exhortándoos, y en el griego tiene la idea de advertir o aconsejar de cuál debe ser nuestro comportamiento. En otras palabras, cuando la palabra habita plenamente en nosotros, no solo ayuda a nuestro entendimiento, sino que también guía nuestras relaciones de manera que podamos edificarnos los unos a los otros en amor y caminar juntos conforme a la voluntad de nuestro amado Señor. Nos exhorta, nos anima, nos enseña. Amados hermanos, la palabra de Dios es plenamente suficiente
para instruirnos en toda circunstancia de la vida. En ella hallamos dirección en medio de la incertidumbre, consuelo en la aflicción, corrección cuando fallamos y sabiduría para andar en el camino recto. Nada en esta vida queda fuera del alcance de su enseñanza. La Escritura es vasta. Pablo, inspirado por el Espíritu, escribió en 2 de Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esposos, quieren ser unos hombres ejemplares en su hogar, que ame a su esposa. Llénate de la palabra del Señor. ¿Quieres ser una esposa sabia, sujeta a tu marido en el temor al Señor? Llénate de la palabra del Señor. Hijo, ¿quieres ser obediente a tus padres? Llénate de la palabra del Señor. Padres, ¿quieren ser amorosos con sus hijos, que lo instruyan con paciencia y con ternura? Llénense de la palabra de Dios. La clave está en dejar que la palabra de Cristo habite abundantemente en nuestro corazón, pues solo ella puede moldear nuestro carácter y capacitarnos para vivir dentro de los estándares que el Señor nos demanda. Esta misma palabra que nos da el entendimiento de cómo debemos adorar a nuestro Señor, es lo que dice aquí. Verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, si estamos llenos de la palabra de Dios, entonces nosotros sabemos también de qué manera debemos adorar a Dios, de qué manera podemos acercarnos a Él, no como queramos nosotros, sino como Él nos lo demanda. Hoy en día existe el peligro, lo mismo que en el día de Pablo, de que algunas iglesias locales hoy en día subestimen la palabra de Dios. Hay una carencia de enseñanza bíblica en sus púlpitos, e incluso en algunas iglesias se muestran mucho más interés en la presentación de películas, grupos musicales, humo, luces, brincos y otros entretenimientos más que la palabra de Dios. Pablo nos dice que existe una gran relación entre nuestro conocimiento de la Biblia y nuestra expresión de adoración a través de ella. Pero si no conocemos o entendemos la Biblia, no podemos cantar de ella sinceramente con nuestro corazón. El hecho de que Pablo diga que cantamos con gracia en nuestros corazones implica que no solo en la iglesia debemos de adorar. Los creyentes llenos de la palabra de Dios lo adoran a donde quiera que vayan, donde quieran, manejando, en el camión, en tu escuela. Hermanos, somos unos adoradores verdaderamente del Señor. En el círculo familiar debemos de cantar salmos e himnos adorando a nuestro Dios. Por eso qué bendición, hermanos, ver a las familias de nuestra iglesia con sus pequeños cantándole y alabando a nuestro amado Señor. Gloria a Dios por ello. Para terminar, Colosenses capítulo 3 del 14 al 16 nos enseñó que el amor, la palabra de Cristo y la adoración deben ser los pilares fundamentales en nuestra vida de familia. El amor es el vínculo perfecto que une a los esposos, hijos y padres, mientras que la palabra de Dios, al habitar abundantemente en nuestros corazones, guía nuestras palabras y nuestra conducta. En el hogar, cada miembro, esposos, hijos, padres, esposas, están llamados a vivir este amor de manera práctica, con paciencia, comprensión y perdón. La adoración y la gratitud expresadas en salmos, himnos y cánticos espirituales sin duda fortalecen la unidad y llenan el hogar de paz y de alegría. En esencia, la familia que vive con estos principios o estas virtudes que el apóstol Pablo escribe aquí reflejan el carácter de Cristo en su manera de vivir. Hermanos, esta exhortación de Pablo de que seamos llenos de la palabra de Dios
hoy también, lo que fue para la iglesia de Colosas también es para nosotros. Debemos de estar llenándonos de la palabra de Dios y por medio de ella mostrar el amor, la armonía y la paciencia con los otros miembros de nuestra familia. Termino con unas palabras que escribió Matthew Henry, y él dice: el amor cristiano es el principio que mantiene unida a la iglesia y a la familia. Es el lazo que une todas las virtudes y las hace eficaces. Amados, llenémonos diariamente de la palabra del Señor. Es la fuente de todo amor para poder vivir conforme el Señor nos manda. Padre, te damos gracias, Señor. Perdónanos, Padre, por no ser obedientes a tu palabra, Señor. Estamos en un mundo tan aprisa, Señor, que en ocasiones olvidamos, Padre, agarrar tu palabra, leerla, escudriñarla, meditar en ella, memorizarla y vivirla. Padre, ayúdanos como esposos, como responsables del hogar, como las cabezas de familia, que esta sea nuestra prioridad y nuestro deseo diariamente, llenarnos de tu palabra, hacer que ella haga morada en nosotros y sin duda, Padre Celestial, que por medio de ella podemos vivir de la manera que tú nos lo demandas. Bendice, Padre, a cada esposa también de este lugar, a cada hijo. Y ayúdanos, Padre, como familia, Señor, a seguir adelante, poniendo por obra tu palabra, Señor. Siendo pacientes, siendo amorosos y tiernos con nuestros hijos y nuestras esposas. Gracias te damos en los méritos de Cristo. Amén, hermano.